Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Estos son los titulares de esta edición. Diputados resellan proyecto que busca darle sostenibilidad al depósito libre de Golfito. Mayoría de fracciones legislativas ven con buenos ojos proyecto de marihuana para uso recreativo. Diputados molestos con declaraciones del presidente Chávez sobre actuar de la Asamblea. Retiro del ROP no ayudará a bajar endeudamiento. Avanza aprobación de presupuesto del 2023 con recorte de 81.000 millones de monto previsto para pagar intereses. Vamos al detalle de las informaciones. Defensora de los Habitantes se opone en Comisión de Gobierno y Administración a proyecto que busca reelección inmediata en el cargo. Veamos la siguiente nota. La Comisión de Gobierno y Administración recibió en audiencia a Catalina Crespo, defensora de los habitantes, quien se refirió al expediente 23.217 que busca una reforma a la ley constitutiva de la institución, con la idea de que se elimine la reelección y ampliar el periodo de vigencia en el puesto. Crespo Sancho es del criterio que no se autorice la reelección y que sí se requiere que la misma no sea consecutiva. Yo no estoy de acuerdo personalmente en que la defensora tenga la potestad de remover libremente la defensora adjunta o el defensor adjunto. Ahora bien entiendo todo lo que usted le ha tocado vivir durante todos estos años. Razón por la cual yo quisiera preguntarle, ¿la solución a esto no es elegir simultáneamente tanto al defensor como al defensor adjunto? Idealmente sí. Lo que pasa es que si viendo la experiencia de atrás, viendo hacia atrás es bueno tomar decisiones. Si digamos, cuando yo entré, estuvo el defensor adjunto en funciones como 10 meses. Si hubieran sido al mismo tiempo, hubieran estado vencido su tiempo, al mismo tiempo no hubiera habido persona. El proyecto propone modernizar las notificaciones, disminuir las jefaturas y establecer la inmunidad jurídica para evitar que los defensores sean amenazados por sus funciones y evitar una guerra legalista. Si la iniciativa prospera, el nombramiento del defensor pasará de 4 a 6 años y no podrá ser reelegido de manera consecutiva ni por más de 2 periodos. Comités ejecutivos del Partido Liberación Nacional y Liberal Progresista dan cuenta sobre manejo de campaña política del 2022. Katia Rivera Soto y Paulina María Ramírez Portugués, en su calidad de presidenta y tesorera del Partido Liberación Nacional, durante la campaña presidencial del 2022, dieron cuentas a los integrantes de la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos sobre las acciones de control ejecutadas. La presidenta del CEN del Partido Liberación Nacional, Katia Rivera, explicó sus actuaciones y dejó claro que no participó en el comando de campaña. Por su parte, la tesorera nacional también expuso su participación en la pasada campaña y el control que se realiza sobre cada gasto. En relación a una consulta del diputado Frente Amplista Ariel Robles, las autoridades partidarias negaron cualquier participación en el video Salto al Vacío. Con respecto a ese video que se le llamó Salto al Vacío, es importante que por parte del Partido de Liberación Nacional y por parte de la Tesorería no tuvimos ningún conocimiento previo ni ninguna otra información para poder darte esa respuesta. La diputada socialcristiana Vanessa Castro consultó sobre los alcances de la presidencia pro tempore del Comité Ejecutivo Nacional por parte del candidato presidencial. Nosotros funcionamos ahí de una forma bicéfala, por así decirla, en donde esa representación legal se mantiene siempre en este caso conmigo como presidenta, pero todas las decisiones políticas, todo el trabajo que se hace desde el comando de campaña, la organización estructural para cada uno de los programas, todo se maneja con la persona candidata que en este momento tiene la presidencia del partido.
La diputada oficialista Pilar Cisneros también consultó sobre quiénes tomaban las decisiones de la campaña y cuestionó la participación del Comité Ejecutivo del Partido Liberación Nacional. Nosotros no éramos parte de la estrategia de campaña, nosotros tenemos actividades o funciones propias ya definidas, como le dije, que tiene que ver con asegurar que una vez que ellos definan en qué van a gastar, que se va a ir contemplado dentro de ese presupuesto que nos presentan, que todo lo que ellos contraten o hagan cumplan con los requisitos, tanto del Código Electoral, del Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos y los procedimientos que nosotros establecimos. Como parte de esta misma investigación, el grupo parlamentario también recibió a Eliezer Fensay y Laura Álvarez en su calidad de presidente y tesorera del Partido Liberal Progresista. La tesorera partidaria dio información sobre los gastos de campaña y señaló a los legisladores que la mayoría de los aportes fueron en montos bajos. En grandes rasgos, nosotros obtuvimos deuda pública por aproximadamente 2.260 millones de colones. Sin embargo, presentamos una liquidación de gastos de aproximadamente 870 millones de colones. Los fondos que utilizamos fueron básicamente, provinieron específicamente de donaciones. Aproximadamente 220 diferentes donadores nos financiaron, y también de la venta de certificados de deuda. El presidente del Liberal Progresista defendió la participación de sectores en la campaña política y pidió no satanizar estos hechos. Deberíamos dejar de satanizar el concepto de que alguien por prestar plata para hacer una campaña política, por ejemplo, el Banco BST que le prestó al Partido Frente Amplio 500 millones de colones, que por eso de ahí vaya a ganarse un interés, porque de ahí es lo menos que puede hacer una persona, cobrar un interés por el dinero que va a prestar, ¿verdad? Este grupo parlamentario acordó recibir a Jack Lowe, financista del Partido Progreso Social Democrático, y a Sofía Agüero Salazar, así como al productor audiovisual del video Santo al Vacío, Eloy Mora, Giovanni Bulgarelli Rojas, quien fue asesor de la campaña del Partido Liberación Nacional en el 2022, y también acordaron llamar a representantes de la Fiscalía General para conocer sobre los procedimientos internos de las investigaciones. Durante investigación en Comisión de Infraestructura, representantes del Consejo Nacional de Vialidad indican que el MOP solo hizo cierre parcial en ruta a Cambronero. Ante la Comisión de Infraestructura, los personeros del Consejo Nacional de Vialidad, Mauricio Sojo y Alejandro Badilla, confirmaron que el MOP nunca cerró el paso por Cambronero. Así lo indicaron ante la consulta del diputado frente amplista Antonio Ortega, quien indicó que había fuertes contradicciones entre el informe del MOP y del Consejo de Vialidad. El señor Alejandro Badilla sí enfatizó que solo hubo cierres parciales. En el informe RDC 2022-07-76, fechado el 27 de septiembre del 2022 y elaborado por los señores Alejandro Badilla y Mauricio Sojo, aquí presentes, aseguran que el día del hecho nunca se dio un cierre total, entre comillas, de la carretera mientras se realizaba la limpieza de los deslizamientos de los días anteriores al accidente. Digamos, la escena, si uno lo ve, estaba a manos del MOP, porque lo que estaban eran inspectores del MOP y maquinaria del MOP. Nosotros sí sabemos, y lo sabemos también por medio de la bitácora de ingeniería de tránsito, de policía de tránsito, perdón, que no, o sea, la carretera siempre estuvo abierta, como lo explicó Mauricio ahora. Se hicieron cierres controlados de que pasaba un poco de tránsito, se trabajaba en limpieza, pasaban los sectores del otro, digamos, los vehículos del otro sector, pero la carretera siempre estuvo abierta. El diputado liberacionista Francisco Nicolás les pidió mayor información sobre las medidas actuales para el tránsito en la zona. Volviendo a Cambronero, ¿cuáles medidas de mitigación están haciendo actualmente para volver a abrir la ruta y dejarla en condiciones seguras? Sí, estamos mapeando mucho la ruta. Se va a hacer una limpieza total del sistema de drenaje, por ejemplo, que está saturado. Se van a poner algunos elementos de seguridad. Al finalizar su audiencia, los comparecientes indicaron que se requieren más recursos, porque ahora solo cuentan con el apoyo de las municipalidades y de maquinaria del MOP. Ante informe de Contralora, diputados cuestionan inacción de INCOP en Puerto Caldera.
Durante la audiencia de la Contralora General de la República, Marta Costa Zúñiga, los diputados de la Comisión Especial de Punta Arenas alzaron su voz por las inacciones desarrolladas por el INCOP ante la orden de cobrar a la concesionaria a cargo de Puerto Caldera daños por conceptos de incumplimientos. El diputado Frente Amplista Ariel Robles calificó de desastre lo que ha sucedido en administración activa, ya que han perdido tiempo en apelaciones en lugar de implementar las medidas pedidas por la Contralora. No lo podría definir de otra forma. Esto es un desastre con un bien del Estado, ¿verdad?, que está siendo concesionado, y eso me preocupa enormemente. Además, quiero secundar que, por ejemplo, este informe de la Contraloría no es reciente, ya tiene su tiempo de estar. Y el INCOP, en lugar de atenderlo, se ha puesto a apelarlo, se ha puesto a hacer pataletas para no hacer lo que tiene que hacer, que es ganar tiempo. Y ciertamente la Contraloría señala, pero es la administración activa quien debe acatar los señalamientos y llamar a cuentas a quien tenga que llamar a cuentas. Similar fue la molestia del diputado liberacionista Francisco Nicolás ante los planes para ampliar la concesión pese a los hechos denunciados por la jerarca. Y entonces, claro, ahora hay que salir corriendo y decirle al concesionario, mire, don Calixto Chávez y compañía, y así lo digo con nombres, vea, vamos a darle 5 añitos más para que en 5 añitos hagan lo que no han hecho en mantenimiento y además nos hagan 5 o 6 obras ahí que no son mayores, para que con eso justifique estar pegado al sistema, lo digo respetuosamente, pegado al sistema 5 años más bebiéndose la sangre del INCOP, bebiéndose el mantenimiento del INCOP, tragándose la institución a sorbos. Eso es lo que están haciendo. La jerarca de la fiscalización de la Hacienda Pública señaló algunos de los hallazgos de las investigaciones donde se identificaron que no se mide razonablemente el nivel de calidad de los servicios que los concesionarios ofrecen. Los concesionarios reportan indicadores de gestión basados en el modelo financiero de la oferta, lo cual no refleja la calidad en el servicio, y la Secretaría de Fiscalización no ha recomendado acciones para incorporar indicadores de gestión como herramienta de control, lo que limita la toma de decisiones oportunas por parte del INCOP en relación con la pérdida de la calidad de los servicios, el tiempo de atención de las embarcaciones y en la entrega y recepción de mercaderías, lo que ha incrementado el costo en la importación y en la exportación. Acosta Zúñiga explicó que las instalaciones portuarias presentan un rezago en mantenimiento, ya que la administración no ha propiciado las acciones para devolver el puerto a su estado normal de operación. Para la jerarca del ente fiscalizador, el INCOP no ha tomado las acciones concretas para que el Estado reciba en mejores condiciones los bienes y derechos concesionados al finalizar los contratos, tampoco para que el concesionario cumpla con niveles de inversión y mantenimiento, con el fin de que los servicios portuarios satisfagan las necesidades del país. Agregó que es imperativo que ante la gestión de servicios portuarios, la administración actúe responsablemente, de conformidad con la magnitud del servicio, su impacto en el interés público y la protección de la hacienda pública. Este informe es una alerta para que se tomen medidas. Este informe es muy valioso, porque este informe está señalando, vea lo que está pasando con los bienes, vea lo que ya se viene el plazo, hay que iniciar, hay que hacer la preinversión. Ese es el valor que tiene este informe. Pero por supuesto que le podemos proporcionar todos los informes y todas las actuaciones de la Contraloría. Y sí le rogaría también que tome en consideración que hay una auditoría interna que ha estado muy activa también, ¿verdad? Y el tema de las unidades estas, la Secretaría y la Unidad Técnica de Supervisión, que nos han fallado con el control, ¿verdad? Ante una consulta del diputado Ariel Robles, la Contralora indicó que desde la nueva administración han recibido mayor disposición a colaborar y la apertura para remitir la información requerida. La comisión acordó llamar a Whitman Cruz Méndez, presidente ejecutivo, para conocer de las acciones que están desarrollando desde la nueva administración para cumplir con los requerimientos del ente Contralor. Luego de analizar veto presidencial, diputados resellan proyecto que busca sostenibilidad del depósito libre de Golfito. Los diputados resellaron el expediente 23.233, Ley de Sostenibilidad del Depósito Libre de Golfito, que había sido vetado por el presidente de la República, Rodrigo Chávez. La diputada Sonia Rojas resaltó la importancia del depósito.
El sur nos necesita. El sur es el depósito libre y comercial de Golfito, es el único motor de desarrollo que debe de enfrentar la crisis de la desigualdad social, la crisis económica, la crisis provocada por huracanes y tormentas, y también enfrentar la indiferencia de los gobiernos de turno que no invierten en el sur. Es el depósito libre y comercial de Golfito, también una caja chica que ha utilizado el mismo gobierno de la República para hacer obras, y también ha tenido el gobierno de la República recursos del depósito libre y comercial de Golfito para asuntos de emergencia nacional. La legisladora Pilar Cisneros comentó el porqué del veto del proyecto por parte del Ejecutivo. Con base en un criterio de la Procuraduría General de la República que advierte que se podría generar un conflicto legal entre los concesionarios actuales y los que ya están participando en una nueva licitación. Lo que queremos, lo que el Ejecutivo quiere, es evitar una eventual responsabilidad legal para el Estado, pero jamás porque estamos en contra por el fondo del proyecto. La propuesta señala que la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur y su administración quedan obligados a dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los concursos públicos de concesión. Aquellos locales que tengan morosidad con la Junta deberán desocupar en un plazo de 70 días hábiles a partir de la entrada de vigencia de la ley. Ante presentación de proyecto de ley, mayoría de fracciones legislativas ven con buenos ojos proyecto de marihuana para uso recreativo. La mayoría de las fracciones legislativas ven con buenos ojos el expediente 23.383, Ley de Control y Regulación del Cannabis para Uso Recreativo, que fue presentado por el Poder Ejecutivo. Esta ley tiene como objetivo regular y controlar el uso, cultivo, producción, distribución, venta y tenencia de cannabis psicoactivo para uso recreativo únicamente en la población adulta. Además, busca proteger a las personas del vínculo del comercio ilegal de cannabis, el narcotráfico y el crimen organizado, además de las consecuencias para la salud, sociales y económicas de un uso problemático de sustancias psicoactivas. El legislador oficialista Manuel Morales explicó que lo que se busca es que se regule tanto la venta como el consumo. Lo que queremos es darle una regulación y una seguridad jurídica, una seguridad de salud a todas las personas que actualmente están consumiendo. Entonces, por ejemplo, para el país, para el fisco, sería integrarlo como una nueva actividad económica. Al legalizar esto, el contrabando se finaliza, ya vamos a tener importación de producto, por ejemplo, pero de una manera donde nosotros vamos a saber de dónde viene el producto, qué calidad está viniendo, el nivel de THC que está viniendo. La diputada del Partido Liberal Progresista, Joana Obando, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas. Es un proyecto que me entusiasma, honestamente. Me parece que es el momento de que Costa Rica entre en una conversación sincera, sin tapujos, honesta y que realmente vea todas las variables del proyecto, no simplemente la parte social, sino la económica, la ambiental, la reactivación que viene a través del cannabis. Entonces estamos considerando que este es el momento adecuado para que Costa Rica, junto con todo el plenario, podamos hablar directamente de cannabis recreativo. Un criterio similar tiene la congresista de Frente Amplio, Priscila Vindas. Bueno, desde el Frente Amplio ha sido una lucha histórica el impulsar la despenalización de la marihuana y bueno, de otras drogas, ver más el nivel macro del asunto, ¿verdad? El tema en cuanto a narcotráfico, trata de personas, crimen ilícito, ¿verdad? Crimen organizado. Y no tanto a la persona que tiene problemas o tiene un consumo problemático de la sustancia como tal, y también verlo desde esa perspectiva. Nosotros y nosotras todavía seguimos en estudio del texto. Mientras que la jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas, aseguró que se debe avanzar y resaltó las experiencias en otros países. Es un tema que se debe de analizar y discutir desde todas las ópticas, tanto de salud como de seguridad. Personalmente creo que debemos de avanzar. Hay claros ejemplos internacionales como Canadá, Uruguay y algunos estados de Estados Unidos donde legalizando la marihuana se ha podido controlar la delincuencia y el crimen organizado. Además, desde el punto de vista económico, es una buena oportunidad para el país para poder recibir recursos frescos. Esta discusión se debe dar siempre y cuando se tengan las reglas claras en el control, uso, venta y producción. La diputada Montserrat Ruiz, de Liberación Nacional, señaló que se debe discutir el tema, pero se debe dar prioridad a la producción de cáñamo. La posición de la fracción es de estudio, de análisis, de poder ver también temas opcionales. Aquí hay un tema prioritario que es el poder impulsar hoy
la siembra de cáñamo industrial y de cannabis medicinal. Eso es un tema que nosotros tenemos la deuda con el sector agropecuario y que estamos analizando también desde ese espacio. Así que lo primero, tenemos que sacar primero los buenos reglamentos para el cáñamo y para el cannabis y luego pues analizar este proyecto de marihuana recreativa. Pero el proyecto también tiene voces en contra. A lo interno de la Asamblea Legislativa, el jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, comentó que le preocupa el tema social y de seguridad. Desde que don Rodrigo Chávez planteó la idea de la presentación de este proyecto, nos hemos manifestado en contra, estamos en contra de la legalización de la marihuana recreativa por varias razones. Esto no es un tema solamente económico, también hay que verlo desde el punto de vista social y desde la seguridad también. Pero fuera del Congreso, el presidente del Colegio de Médicos, el doctor Mauricio Guardia, fue enfático en que el país no ha logrado a lo largo de los años frenar el consumo del alcohol y tabaco, y que difícilmente podrá hacerlo con la marihuana. Mire, la posición del Colegio de Médicos Cirujanos es la misma que tiene la Academia Nacional de Medicina. Si en Costa Rica no hemos podido controlar el uso del alcohol y el tabaco, que son drogas en las cuales producen dependencia, ¿cómo vamos a introducir una nueva droga en la cual hemos visto que en las juventudes puede producir dependencia y efectos secundarios importantes en la parte intelectual y física? Por su parte, la psicóloga clínica del IAFA, Paula Picado, comentó que la edad mínima para el consumo debería ser superior a los 25 años. Ahorita, en relación a consideraciones que hay que tomar en cuenta en función de la revisión de experiencias a nivel internacional, por ejemplo, el tope de edad, ¿verdad? Nosotros generalmente pensamos siempre en una mayoría de edad de 18 años, sin embargo a nivel neurológico, la edad maduracional está más o menos de entre los 26 hasta los 36 años inclusive. Esto implica que antes de esto cualquier sustancia que se está consumiendo va a tener repercusiones a largo plazo. Entonces, de manera poder contrarrestar que no se cree el trastorno de dependencia, ¿verdad? Y que las personas que tengan predisposición genética se vean muchísimo menos afectadas, digamos en el sentido de que si tienen un consumo o no ocasional, ¿verdad? O un consumo en este caso nocivo, si fuera el caso. La experta señaló que le preocupa que este tipo de proyectos de ley pueda incrementar la cantidad de personas que atienden la institución y que esto pueda aumentar el consumo de otras drogas. ¿Qué establece la propuesta? Se autoriza a las personas mayores de edad la tenencia regulada de hasta 30 gramos de plantas o resina de marihuana para consumo recreativo. Está permitido, sin requerir una licencia, cultivar plantas de cannabis en propiedad privada, en un número no superior a 6 plantas por casa habitación, siempre y cuando no tengan fines comerciales o lucro. ¿Dónde se podrá consumir? Se autoriza la creación de clubes sociales de consumo recreativo de cannabis. Los establecimientos comerciales tipo cafeterías estarán autorizados para almacenar y distribuir derivados de cannabis al por menor. ¿Dónde se autoriza la venta? El Ministerio de Salud autorizará los comercios dispensarios abiertos al público para la venta de cannabis y sus derivados, para uso recreativo, sea para uso comestible, bebible o fumado. Las actividades relacionadas al comercio deberán pagar impuestos. La tarifa del impuesto sobre utilidades que se aplicará a la actividad autorizada de cannabis de uso recreativo tendrá una sobretasa de un 1% sobre la renta neta. Beneficios a pequeños productores. El Estado implementará medidas y mecanismos para el otorgamiento de licencias y que se realice de manera prioritaria a pequeños productores y dispensadores. Restricciones. Los menores de 18 años no podrán acceder ni consumir cannabis para uso recreativo. Además, la iniciativa establece que la conducción de vehículos automotores no es compatible con el consumo recreativo de cannabis. No se podrá fumar marihuana en lugares como centros de trabajo, centros comerciales, casinos, clubes nocturnos, discotecas, bares y restaurantes, puertos, aeropuertos, paradas de bus y taxi. En la Asamblea Legislativa en la actualidad se tienen 2 proyectos sobre el tema de marihuana recreativa, el del Poder Ejecutivo y uno presentado por el diputado Manuel Morales, que se discute en la Comisión de Ambiente bajo el expediente 22.482, Ley para Regulación y Control del Cannabis, Nuevos Mercados para el Desarrollo. Diputados molestos con declaraciones del presidente Chávez sobre actuar en la Asamblea Legislativa. Los diputados mostraron su molestia con las declaraciones dadas por el presidente de la República, Rodrigo Chávez, sobre las últimas actuaciones de la Asamblea.
Chávez los llamó irresponsables por resellar 2 leyes vetadas y por trasladar fondos del presupuesto del gobierno para pagar deuda a otros fines. La diputada Gloria Navas de Nueva República pidió a Chávez cambiar el estilo. Aseguró que lo decidido por el Congreso es un mensaje de estate quieto. Señor presidente, mediten sobre sus palabras. Señor presidente, no amenace. Señor presidente, actúe con inteligencia. Señor presidente, actúe con dominio propio. Señor presidente, busque el consejo ideal. Señor presidente, no se enoje. Señor presidente, cálmese. Señor presidente, use su capacidad mental para hacer las cosas correctamente. Señor presidente, rectifique, eche para atrás y pídanos perdón. El diputado Alejandro Pacheco del Partido Unidad Social Cristiana defendió la decisión de hacendarios y aseguró que no se afectan las finanzas del Estado. Más bien, dijo, les devuelven recursos a instituciones fundamentales. El dinero sí está. El gobierno lo que quiere, me parece, es afectar a todas las instituciones que ayudan al bien social, entre otras. Es un problema que tienen estas instituciones con el presupuesto inconsulto que hizo el presidente de la República, porque durante todo el tiempo que estuvimos en la comisión analizando el presupuesto, todos los ministros, los presidentes y todos llegaban a decirnos que nunca se les consultó el presupuesto, que simplemente les llegó así del Poder Ejecutivo y ellos tuvieron que acatarlo. La diputada oficialista Pilar Cisneros dijo que si se quita el dinero presupuestado no se podrá cumplir con la meta de reducir la deuda del Estado. Es que la discusión sobre el presupuesto de la República es un asunto técnico, donde tenemos que decidir cómo hacemos para enfrentar una dolorosa y gigantesca deuda de 42.000 millones de dólares, sin afectar en la medida de lo posible los servicios públicos que esperan y merecen nuestros ciudadanos. El parlamentario Ariel Robles, del Frente Amplio, pidió al gobierno enderezar el rumbo. La mala crianza, el golpear la mesa, el amenazar, el exponer, es un discurso efectivo. Es un discurso efectivo para alimentar egos. Es un discurso efectivo, muy efectivo, para alimentar enojos. Es un discurso efectivo para generar polos. Es un discurso muy efectivo para alimentar troles, para agredir. Es un discurso efectivo, pero no es efectivo para lograr votos. El Partido Liberal Progresista aseguró que el Ministerio de Hacienda no hizo su trabajo. Y es que eso es preocupante, ¿verdad? Porque todas las solicitudes fueron para aumentar el gasto de los presupuestos, cosa en la que el Partido Liberal Progresista ha sido categórico que no puede ser. Otro elemento importante es nuestra posición en términos de ser firmes en el equilibrio presupuestario. Y aquí estamos hablando de que no creemos en aumento del gasto. Nosotros creemos que tiene que haber una redistribución y un uso más equitativo y equilibrado de ese gasto. Por su parte, el diputado Francisco Nicolás del Partido Liberación Nacional comentó que Chávez no sabe vivir en democracia. Aquí lo que hicimos nosotros no fue ninguna ilegalidad. Lo hicimos al calor de la Constitución política, la cual juramos respetar. Y lo hicimos al calor del reglamento, el cual respetamos. Aquí no se hizo ninguna ilegalidad. Está equivocado el presidente Chávez al decirnos que estamos beneficiando a empresarios. No, señor, aquí no se votó ninguno de los diputados que votamos el resello en favor de ningún o ninguna empresaria. No, señor, aquí no se hace eso. Se hace en el gobierno, donde se ha querido desde el minuto 1 de este gobierno favorecer a los empresarios que les ayudaron en la campaña política. O yo me estoy inventando el interés desmedido que tiene el gobierno en aumentarle el plazo a la concesión de Caldera con don Calixto Chávez y su grupo económico. O yo me estoy inventando también el negocio con el arroz que se le quiere ayudar al señor Bernal Jiménez Hijo con eso. O me estoy inventando también la venta barata del Banco de Costa Rica a la compañía que tiene Jack Lowe para poder venderlo a precio barato. Los legisladores de oposición pidieron no dinamitar los puentes y más bien respetar la democracia.
Presidente de la Corte señala que proyecto que busca reducir la mora judicial afectaría accionar del Poder Judicial. Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos recibieron en audiencia a Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien se refirió al expediente 23.222, que busca reducir la mora judicial. Aguirre señaló que la propuesta afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Las propuestas sí afectan la organización y el funcionamiento del Poder Judicial. No cabe duda de que la idea del proyecto es mejorar la eficacia, digamos, de los tribunales, en el sentido de que pues, las audiencias en materia penal no se interrumpan o no se, digamos, se atrasen, y además de que el tema de lo que es la deliberación y el dictado de la sentencia se haga de manera continua. A pesar de ver la iniciativa como loable, la propuesta, como está planteada, podría generar atrasos, afirmó el presidente de la Corte. El proyecto de reforma del Código Procesal Penal y establece que la audiencia se realizará sin interrupción durante las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su término, pero se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días. Además, señala que, cerrado el debate, los jueces pasarán de inmediato y sin interrupción a deliberar en sesión secreta. La diputada Gloria Navas comentó que la Corte manejó bien el tema durante la pandemia. El tema de la pandemia fue más bien exitosa por parte de la Corte, porque coordinar esos juicios por medio de videoconferencias fue muy difícil, se suspendieron muchísimos porque en los debates la presencialidad es sumamente importante. Entonces, básicamente los procesos o las audiencias que podrían celebrarse eran de medidas cautelares o un recurso de apelación, pero ya los debates no se podían hacer. Por otro lado, también el tema de la suspensión de los procesos es correcta, como ella lo está exponiendo. Por su parte, la legisladora Rocío Alfaro señaló que la propuesta puede tener debilidades y consultó sobre los fondos para acelerar los procesos. Primero, en términos presupuestarios, digamos, ¿cuáles tendrían que ser las condiciones para poder asumir, por ejemplo, el poder duplicar los espacios, multiplicar la cantidad de notificadores, de personas notificadoras, para poder acelerar procesos, la cantidad de jueces? O sea, si esa fuera una parte, digamos, del problema de esta sensación que a veces tiene la ciudadanía de que los procesos son muy lentos. Los funcionarios de la Corte explicaron que el principal problema que enfrentan en materia penal son las salas de juicio, ya que en muchos lugares se alquilan edificios que no son adecuados. El diputado Francisco Nicolás aseguró que la mora judicial atormenta a la ciudadanía y aunque el proyecto tenga defectos, es una buena iniciativa y no se puede quedar dormido. Datos de la Corte revelan que cuentan con 135 jueces penales e ingresan 122.000 expedientes por año. Experto señala en Comisión de Asuntos Sociales que el retiro del ROP no ayudaría a bajar endeudamiento. Veamos la siguiente nota. Edgar Robles, experto en regulación de fondos de pensiones a nivel internacional, asistió a la Comisión de Asuntos Sociales para dar su criterio con respecto al expediente 23.082, que busca la devolución del 30% del régimen obligatorio de pensiones complementarias para reducir el endeudamiento de los costarricenses. Robles señaló que si se aprueba este proyecto, se daría un problema en las finanzas públicas al impactar el sistema financiero, y muchas de las personas llegarían a tener una pensión que no sería suficiente, lo que llevaría a tener una vejez en pobreza. Cuando nosotros pensamos que el dinero que iban a sacar iba a servir para pagar la deuda, la realidad es que para la mayoría de las personas que están endeudadas ese dinero no alcanzaría para pagar el total de la deuda. Pero por otro lado los intereses van a subir y la cuota puede suceder que sea más alta, paradójicamente, de lo que era inicialmente por el incremento de tasas de interés. Eso depende caso a caso. El experto agregó que no se han analizado los efectos macroeconómicos, lo que dañaría el crecimiento económico y lo que parece ser una solución se convertiría en un problema a futuro. La diputada Priscila Vinda Salazar consultó sobre el efecto de aprobar este proyecto de ley para solucionar el endeudamiento de la población. Nosotros no estamos solucionando
el problema a esa persona con este retiro del ROP. O sea, las mismas circunstancias que crearon este endeudamiento van a existir existiendo en la economía. Y eso, sumado al problema del comportamiento que les vengo mencionando, de todos nosotros, va a hacer que en muy poco tiempo la gente esté igualmente endeudada o más endeudada, pero sin el ahorro que estaba en las cuentas de pensiones. Los miembros de la comisión continuaron evaluando dudas de este proyecto de ley con Roger Porras Rojas, representante de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones. El peor error que se puede cometer con los fondos de pensiones y con las inversiones, siendo que el horizonte temporal es de largo plazo, es sacarle plata y salirse del mercado. La comisión continuará la discusión del proyecto de ley a fin de remitir un informe respectivo al plenario legislativo. Presupuesto Nacional del 2023 avanza a plenario con recorte de 81.000 millones de colones en monto previsto para pagar los intereses. Diputados dictaminaron por unanimidad el presupuesto ordinario para el 2023, no sin antes realizar importantes modificaciones de las partidas asignadas, que los congresistas catalogaron como una mejor redistribución de recursos. Para el diputado Frente Amplista, Jonathan Acuña, se alcanzaron acuerdos entre los diputados de oposición, enfatizando que la emisión de deuda no aumentó un solo colón. Logramos un acuerdo en el que voy a repetir esto muchas veces. De repente no estamos 100% complacidos o complacidas todos, pero es un acuerdo en el que construimos a partir de los mínimos posibles. Y eso quiero agradecerlo y resaltarlo. En segundo lugar, quiero señalar y repetir que el monto máximo del presupuesto no se aumentó en un solo colón con las mociones aprobadas. Incluso se redujo más bien en 108 millones de colones. La presidenta de la comisión, Paulina Ramírez, indicó que el foro legislativo que ella preside realizó un análisis profundo y reconoció que este gobierno presentó un presupuesto que no fue consultado con sus respectivos ministerios y que evidencia una falta de ruta en materia de reactivación económica y definición de prioridades. Yo insisto, quiero recordar que todos hemos observado cómo este presupuesto careció de planificación. No se refleja, no se plasma en este presupuesto la nueva ruta del nuevo gobierno. Algunos congresistas durante la discusión de las mociones aprovecharon el espacio para fustigar las declaraciones del presidente Chávez al llamar irresponsables a los integrantes de este foro legislativo. Así lo hizo ver el diputado liberacionista José Joaquín Hernández. Debo iniciar obligatoriamente con referirme a las palabras emitidas por el señor presidente hoy, donde usa calificativos que en primer lugar no los acepto jamás, y creo que el respeto es algo básico para los que ocupamos cargos de esta naturaleza. Por su parte, la diputada oficialista Pilar Cisneros respondió a las críticas, reiterando que sí son irresponsables debido a que el problema fue tomar plata del pago de intereses de la deuda para que sean invertidos en otras instituciones. No es una actitud responsable empezar a repartir dinero a las diferentes instituciones utilizando el presupuesto que está contemplado para pagar intereses. Por supuesto que se genera más gasto, don José Joaquín. Perdóneme, pero sí se genera más gasto. Usted va a utilizar esos recursos, se lo va a asignar a otra institución que evidentemente los va a gastar. Si ese dinero quedara disponible, lo podemos utilizar en pagar más deuda. Los legisladores aprobaron mociones para recortar más de 81.000 millones del monto previsto para pagar los intereses y a la vez fue redirigido a las municipalidades, asociaciones de desarrollo y programas sociales. Entre las principales partidas modificadas se destacan también las asignadas para las asociaciones de desarrollo, al MOP para carreteras, salud, Contraloría, cultura, carretera de San Carlos y becas, entre otros. El plan de gastos e ingresos presentados por el Ministerio de Hacienda es de 12.2 billones de colones para el 2023 y ahora pasará al plenario legislativo para su debido proceso. Esta ha sido la edición de Asamblea Legislativa Noticias. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en nuestra próxima edición. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.